Hola, estimados hermanos, hermanas y niños de la Iglesia Presencia de Dios. Es un placer poderles saludar en este día en el cual Dios nos permite volvernos a reunir para escuchar la palabra impartida por nuestro pastor. Así es, un saludo a la distancia, amados en el Señor, agradecidos de este tiempo que nos permite a través de esta plataforma poder compartir su palabra y poder escuchar lo que nuestra alma necesita. Pero antes de pasar al mensaje, queremos compartir con ustedes un especial, una alabanza preparada por la familia Paulete Carrasco, la cual lleva por título "Oh tu fidelidad". Así que le invitamos a escuchar este hermoso especial. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen sus cantos cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que tuvieron nuestros hermanos de compartir esta hermosa alabanza. Y les vamos a pedir que en forma especial usted no apague su teléfono a lo que termine el mensaje, sino que se pueda quedar hasta el final de esta transmisión, ya que se darán importantes informaciones de cómo la iglesia desarrollará distintas actividades durante la semana, y es necesario que usted se pueda conectar. Así es. Y sin más preámbulos, le invitamos a escuchar el mensaje
preparado por nuestro pastor Sergio Ose. Que sea una gran bendición para su vida y esté nuestro oído y nuestro corazón presto para oírle. Dios lo bendiga. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien junto a su familia. Un nuevo día que nos ha dado el Señor para poder saludarnos a través de esta plataforma y poder alimentarnos con su palabra que nos trae nuestro amado pastor Sergio. Amén. Bien, gracias damos al Señor nuevamente por estar con ustedes y vamos a tener un tiempo de reflexión de la Escritura, de la palabra del Señor. Amén. Y esperamos que sea de bendición para sus vidas y también para nosotros. Hoy vamos a ver algunas características que debemos tener como iglesia, mirando precisamente a la iglesia primitiva, la iglesia que comenzó y allí en el libro de Hechos. Y bueno, el título de esta reflexión es volver a la iglesia primitiva. Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, donde comienzan a surgir algunas dificultades. Siempre hemos tenido dificultades, pero en este tiempo estamos viendo una específica, que es esta pandemia, este tiempo complejo como nación, como planeta también estamos viviendo esta situación. Y a veces comienzan por lo mismo a venir a nosotros dudas, incertidumbres, en nuestra fe también se ve afectada en algunos momentos. Y por ello también es necesario, a la luz de la palabra, ir al origen, volver al origen, en especial al origen de la iglesia primitiva, cómo vivía, cómo enfrentaba este tiempo, los tiempos difíciles que les tocaba vivir. Por lo tanto, nosotros específicamente como institución cristiana, como comunidad cristiana, se hace necesario mirar hacia atrás a la primera comunidad o a la primera iglesia primitiva que nos habla la Biblia. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, específicamente en Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 2, nos da una idea de cómo los primeros cristianos comenzaron a vivir y a proclamar el Evangelio, aún en medio de circunstancias adversas, muy adversas que ellos vivían. ¿Qué era lo que hacían? ¿Cuál era su comportamiento en medio de las dificultades? La Escritura nos muestra numerosos rasgos esenciales de la iglesia primitiva. Que hoy nosotros, sobre todo en estos tiempos que nos toca vivir, se hace necesario también que podamos considerar o imitar como iglesia del siglo XXI. Lo primero que debemos destacar de esta iglesia primitiva está allí comenzando el capítulo 2 y es era una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo, nos habla la Biblia. En el capítulo 2 de Hechos dice, en los primeros 4 versículos, dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí hay algo importante y digno de destacar que debe ser una característica de la iglesia hoy, y es que los cristianos no solo hablamos de Dios, sino también hay una experiencia personal, lo experimentamos en nuestra vida. Esto es lo que hace que la iglesia sea diferente de cualquier otra organización en el planeta. Eso nos hace distinto, nos hace diferente de cualquier otra institución que podamos conocer. Y es que tenemos esto tan poderoso, tan grandioso, como lo tuvo la iglesia primitiva, esta tercera persona de la Trinidad, llamada Espíritu Santo, que está con nosotros. Amados, ninguna otra organización tiene el poder de Dios en ella.
Dios prometió su Espíritu para ayudarnos. Dios prometió su Espíritu para ayudar a la iglesia en todo tiempo, en especial en estos tiempos que a nosotros nos toca vivir. Por lo tanto, debemos recalcar en esta hora que la iglesia tiene y se llena constantemente del poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Qué hermoso, qué glorioso es esta parte que podemos conocer de la iglesia primitiva. Amados, cuando allí en los versículos que hemos leído se refiere a hablar en lenguas o hablar en lenguas extrañas, quiere decir que ellos hablaban en un idioma que era al que aquellos que estaban a su alrededor podían entender. Ellos comenzaron a hablar en las lenguas o en el idioma de aquellas personas que estaban a su alrededor escuchando. La gente realmente escuchaba a los primeros cristianos. Había una atención que se ponía a los primeros cristianos por las características que ellos tenían. Y por otro lado, ese poder sobrenatural que cayó sobre ellos les permitió hablar en los idiomas o en las lenguas de aquellas personas que estaban a su alrededor. Así que eso glorioso se manifestó de esta manera en esta iglesia. Amados, el plan de Dios es para todos. El llamado de Dios es para toda la humanidad. No es solo para una persona específica, no solo era para el pueblo judío en ese momento. Pero, queridos, cuando se refiere allí la Biblia, podemos interpretarlo de esta manera, que no solo se refiere a idiomas de sus países de origen, sino que en este tiempo sería hablar en el lenguaje que cada persona entiende. En ese momento el Espíritu Santo los capacitó para hablar en idioma específico para que las personas allí les pudieran entender. En este tiempo también el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos debe capacitar para hablar en algún lenguaje que la gente, en el lenguaje que la gente hoy día puede entender. Es decir, adecuarnos de tal manera, en nuestra manera de entregar el mensaje, sin interrumpir el verdadero mensaje que está en la Escritura, pero adecuar ese lenguaje a aquellos que estén oyendo para que puedan entenderlo y puedan ser alcanzados también. Lo segundo que podemos destacar de la iglesia primitiva, que uno era que estaban llenos del Espíritu, y nosotros hacemos también un llamado a eso. El Espíritu Santo está en nosotros y debemos constantemente también ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Lo segundo es que ellos utilizaron los dones que habían. Es importante que la iglesia manifieste o ponga al servicio, ¿verdad?, de la iglesia misma, de los hermanos, sus dones. Si nosotros seguimos allí en el capítulo 2 de Hechos, nos podemos dar cuenta desde el capítulo 14 al 21, algo importante que tiene relación con lo que acabo de destacar, de utilizar los dones. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí, en estos versículos que hemos leído, vemos un mover sobrenatural sobre la iglesia que se manifiesta no en algunas personas específicas, sino que en varias personas, adultos, niños, toda persona.
con ello podemos destacar lo siguiente. En la iglesia inicial no habían espectadores. Dentro de la iglesia primitiva no habían espectadores. Debemos decir que el 100% de las personas que participaban en la iglesia estaban capacitados o debían proclamar el Evangelio de Jesús. O sea, nadie sobraba en la primera iglesia primitiva. El Señor Dios repartió dones para que estos dones sean utilizados en beneficio de la iglesia, pero también para predicar el Evangelio de Jesús. Amados, y aunque igual que en ese entonces, no todos estaban llamados a ser pastores, o evangelistas, o misioneros con algún ministerio destacado. Todos sí estaban llamados a servir a Dios a través de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Lo primero entonces fue, ¿verdad?, que eran llenos del Espíritu, y lo segundo es que Dios repartía dones. La iglesia primitiva tenía dones, y esos dones los ponía al servicio de la iglesia para la expansión del Evangelio, de la predicación del Evangelio. Lo tercero que había en esta iglesia primitiva era que la iglesia primitiva ofrecía una verdadera transformación de vida. Amados, la iglesia primitiva no ofrecía un estudio de psicología, por ejemplo. No enseñaba los 10 pasos para vivir mejor en la vida. No enseñaba ningún curso de moralismo que pudiera acomodarles a ellos, una moral cómoda que los dejara tranquilos en su conciencia. Tampoco entregaba solo una espiritualidad agradable, que fuera, todos se sintieran bien en la reunión, en el culto. Lo que la iglesia primitiva y lo que la iglesia de hoy debe presentar u ofrecer es la verdad del Evangelio, que tiene el poder de cambiar vidas. Lo que la iglesia hoy debe procurar es predicar el verdadero Evangelio de Cristo, ese Evangelio que tiene el poder de cambiar, de transformar vidas. Esa era una característica de la iglesia primitiva y debe ser una característica de nuestra iglesia hoy en día. Ningún otro mensaje transforma vidas. No hay otro mensaje capaz de transformar al hombre o a la mujer. Queridos, cuando la verdad de Dios entra en el individuo, la verdad de la palabra de Dios entra en el individuo, esa persona es realmente cuando es transformada. Por eso es tan importante la predicación de la verdad de la palabra de Dios. En el libro de Hechos 2, allí vemos, si seguimos avanzando en la Escritura, nos damos cuenta del primer mensaje o del primer sermón que predicó Pedro. Y allí lo leíamos los primeros versículos, ¿verdad? Allí él cita al profeta Joel del Antiguo Testamento, y allí afirma, ¿verdad?, que la iglesia primitiva se dedicó a las enseñanzas de los apóstoles, a perseverar en la enseñanza. Perseveraban ellos en el estudio de la palabra, perseveraban ellos en la enseñanza de la palabra de Dios. Y esa palabra es una palabra que impactaba tanto sus vidas, que los transformaba, y vivían esa verdad en sus vidas. Lo cuarto que podemos resaltar de esta iglesia primitiva es que ellos eran capaces de crear comunidad, de generar comunidad, es decir, generar comunión entre los hermanos. Era una iglesia que vivía en comunidad, es decir, que vivía en comunión los unos con los otros. Allí en Hechos 2, en el versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Por lo tanto, podemos decir entonces que en la iglesia del primer siglo, los cristianos se amaban, una característica importante que debe estar en la iglesia hoy también es que ellos se amaban, pero también ese amor era un amor práctico. Se cuidaban unos a otros. Cuando usted ama, usted cuida.
al ser querido. Por lo tanto, esa era la característica que la iglesia primitiva tenía. Debemos decir entonces que la iglesia no es un negocio, ¿verdad?, que debe dar dividendos. No podemos decir que la iglesia es como esas ONG, ¿verdad?, que se preocupan, ¿verdad?, del bienestar de las personas. Algunos solo lo hacen con el afán de acallar su conciencia. No podemos decir que la iglesia es un club social. La iglesia es más que eso, es más potente que eso. La iglesia es una familia. Somos una familia, aquellos que nos congregamos que nos congregábamos cada domingo en Parasol 478, en la iglesia Presencia de Dios, éramos una familia. Hoy, que no podemos juntarnos, nos congregamos a través de las redes sociales, continuamos siendo una familia. Somos una familia. La pregunta es, ¿nos cuidamos como esa familia que somos? Debemos hacerlo de esa manera, amados. Queridos, para que nosotros experimentemos el poder del Espíritu Santo como en la iglesia primitiva, tenemos que convertirnos en esa iglesia o en esa familia que ellos eran. Eran una familia que se amaban, pero que también se procuraban de manera práctica cuidarse los unos a los otros. Se preocupaban de los detalles que a veces perjudican o nos perjudican a nosotros en forma individual. Pero qué importante es que haya alguien allí a nuestro lado que nos pueda llamar, que pueda saber de nosotros, y cuando sepa de nuestras dificultades, como buenos hermanos que somos, como la familia que somos, ir allí en ayuda de nuestros hermanos. Lo quinto que la iglesia tenía, esta iglesia primitiva, era que ellos vivían la Eucaristía. Disfrutaban de este momento especial. Miren, en Hechos 2:46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amados, cuando la iglesia primitiva se reunía, celebraban lo que acabo de mencionar, la Eucaristía, conmemorando la última cena, y lo hacían con alegría y con sencillez de corazón. Debemos entender y enseñar entonces que la Eucaristía es una celebración, es un tiempo de alegría, no es un funeral, es el banquete de Dios. Cuando la Eucaristía es alegre, la gente quiere estar allí porque buscan alegría, momentos de alegría. Cuando hablamos de Eucaristía, estamos hablando de celebrar la cena del Señor. Y lo celebramos con alegría. La pregunta es, ¿crees que si nuestra iglesia estuviera llena de corazones alegres, de palabras alegres y de una vida llena de esperanza, atraeríamos a los que no conocen al Señor, a aquellos que están alejados? Si disfrutáramos de estos tiempos con alegría, con regocijo, recordando, ¿verdad?, al Señor, su sacrificio, pero como una fiesta, como un jolgorio, como una victoria. La gente que no conoce al Señor, aquellos que están alejados, al vernos, ¿verdad?, a disfrutar, al ver nuestra alegría por esta victoria, ellos creo también serían atraídos, seríamos un imán que atraería a aquellos que no conocen al Señor. Y sexto, también debemos decir que la iglesia primitiva compartían según la necesidad, compartían todo según la necesidad de cada uno. El libro de Hechos capítulo 2, el versículo 44 y 45, dice lo siguiente: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y dice también, y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Amados, la Biblia nos enseña entonces cómo debemos actuar. La Biblia nos habla de qué manera debemos proceder como la familia que somos de la iglesia del Señor. Cómo debemos actuar en momentos de dificultad de nuestros hermanos.
Por lo tanto, la Biblia nos habla, nos enseña a actuar con generosidad por el bien del Evangelio. Si hay una característica que debemos tener es un corazón agradecido y generoso. Amados, los primeros cristianos durante el Imperio Romano fueron la gente más generosa del imperio. Los cristianos vivían aún en medio de esa dificultad, vivían con generosidad, actuaban con generosidad y eran famosos por su capacidad de desprenderse de lo suyo por el bienestar de aquellos que lo necesitaban. Amados, qué tremendo es esto. Entendiendo el contexto donde ellos se desarrollaban. No era un contexto hostil. Eran perseguidos, eran vituperados, eran maltratados. Pero aún así, en su corazón era un corazón generoso con las necesidades de los otros. Literalmente dice la Biblia que ellos lo compartían todo, según la necesidad de cada uno. Incluso ellos fueron capaces de entregar no solo sus bienes materiales, sino sus propias vidas. Muchos murieron por la fe allí en el Coliseo romano. Por lo tanto, amados, en este tiempo que estamos viviendo, si actuamos como la iglesia de Cristo que somos, ningún hermano debería pasar necesidad ni espiritual, menos necesidades materiales, porque cuenta con una familia espiritual, una familia que le ama, una familia que es generosa, una familia que es capaz de desprenderse de lo suyo para bendecir a su hermano. Gloria a Dios por esto, ¿verdad? Amén. Y por último, la séptima, podemos encontrar muchas características de la iglesia primitiva, pero la séptima característica que queremos destacar es el crecimiento exponencial o rápido que ellos experimentaban. De manera acelerada, esta iglesia primitiva iba creciendo. Tenía un crecimiento rápido. Hechos 2:47 nos dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué potente esta verdad. Amados, cuando la iglesia demuestra las características de la iglesia primitiva, el crecimiento es automático. La gente veía en los primeros cristianos algo extraño, los veía como seres extraños, pero les gustaba lo que estos hacían. Veían el amor que se tenían los unos con los otros. Veían los milagros que ocurrían delante de ellos y la alegría, aún en medio de la dificultad, de los problemas, la alegría que ellos irradiaban. Querían lo que los cristianos en ese tiempo tenían. Eso hacía que la iglesia creciera rápidamente. Qué hermoso. Queridos, eso es lo que hoy día nosotros como iglesia debemos procurar tener, alcanzar. Debemos desear ser como la iglesia primitiva. Hoy día, cuando estamos con un afán de autoevaluarnos, de un afán de querer transformarnos para poder alcanzar, a lo mejor queremos avanzar, queremos proyectarnos hacia adelante, pero para hacer aquello debemos mirar hacia atrás. Debemos mirar nuestros primeros hermanos, nuestra primera iglesia, la iglesia primitiva. ¿Cuáles eran sus características? Esas características no han pasado de moda. Esas características deben estar en la iglesia del siglo XXI. Esas características deben estar en la iglesia que se congrega cada domingo en un templo, pero esas características también deben estar en esta iglesia online, esta iglesia que hoy día se mueve a través de esta plataforma. Podemos hacer muchas cosas. Podemos buscar muchos medios para alcanzar al mundo, para alcanzar a nuestros hermanos. Pero las características de la iglesia que están allí expresadas en su palabra, en estos capítulos, o en este capítulo 2, o en el libro de Hechos, deben ser una realidad en nosotros hoy en día. Dios les bendiga, amados. Deseamos que
que este Dios maravilloso que estuvo con la iglesia primitiva, lo esté también con la iglesia presencia de Dios, con cada uno de ustedes. Esperamos de todo nuestro corazón que usted sea ministrado por esta palabra, pero también por el Espíritu Santo en cada una de sus reuniones que usted tiene en forma particular con sus seres queridos, en sus hogares. Deseamos que el Señor trate con sus vidas, allí en su oración personal, que el Señor derrame bendiciones sobre ustedes, que el Señor derrame dones sobre su iglesia, que el Señor capacite su iglesia en este tiempo para lo que vamos a hacer durante estos meses que vamos a estar así, pero también nos capacite, nos derrame dones, derrame de su espíritu sobre nosotros, nos llene con su espíritu, porque téngalo por seguro, usted y yo tenemos el Espíritu Santo, pero también necesitamos ser llenos del Espíritu, ser constantemente llenos del Espíritu Santo, ser constantemente capacitados por el Espíritu Santo para lo que viene posteriormente a esto. Llegará el momento en el que nuevamente nos congreguemos, estemos juntos, pero allí debe ser totalmente diferente a lo que dejamos. La gloria de Dios debe manifestarse, la presencia de Dios debe manifestarse, no solo en nuestros cultos, sino porque muchos vendrán al templo, llegarán al templo para tener lo que tú y yo tenemos. Dios les bendiga, amados. Deseamos que la paz de Dios sea derramada en sus corazones, que el Espíritu Santo en esta hora toque sus vidas, los llene de su presencia. Ese es el deseo de Gisela y es el deseo de mi corazón también. Amén. Queridos, les invitamos ahora a orar al Señor. Tómenle la mano a su esposa, a sus hijos y oremos al Señor para que las características de la iglesia primitiva se manifiesten hoy con mucho poder en nuestras vidas y podamos ser hoy día una luz allí, un faro en esa tempestad que hoy día está arreciando este país, esta ciudad, y que allí puedan vernos, alumbrar y puedan correr también a refugiarse en este Cristo glorioso que es nuestra roca de nuestra salvación. Oramos. Padre, vamos delante de tu preciosa presencia en el nombre glorioso de Jesucristo. Una vez más te pedimos, Señor, que bendiga nuestras vidas, que bendiga nuestros corazones. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. A ti damos la gloria, a ti damos el honor, porque tú eres bueno, tú eres fiel, y en tiempos así te bendecimos, en tiempos así te glorificamos. Te damos gracias por el Espíritu Santo que está en cada uno de nuestros corazones. Pero hoy día nos unimos como iglesia para rogar que tú nos llenes con ese Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llena nuestras vidas, llena nuestros corazones, Señor. Trata con cada uno de nosotros, Espíritu Santo de Dios, controla nuestras vidas. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, es ser controlado en todas las áreas de nuestra vida por el Espíritu Santo de Dios, para toda buena obra, para bendecir en primer lugar a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, pero también esta bendición debe alcanzar a todos aquellos que no te conocen, Señor. Llénanos con tu presencia, llénanos con tu espíritu, derrama, Señor, en este tiempo, derrama dones, capacita a tu iglesia, capacita a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a las hermanas, a los hermanos, Señor, aún a los ancianos, capacítalos, Señor. Nadie sobra, todos son importantes en esta familia de Dios. Gracias te damos, Jesús. A ti bendecimos, a ti damos la gloria. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Una vez más estamos contentos de compartir con ustedes. Amén, Amén. Hermana Gisela. Sí, así es. Siempre es bueno estar juntos y poder comunicarnos a través de estas líneas y poder seguir escuchando la palabra de Dios. Amén. Les bendecimos. Un abrazo para todos ustedes y que el Señor les bendiga. Será hasta la próxima.
Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? Agradecemos a Dios por su palabra, ya que ella es la que nos bendice, nos fortalece y nos permite día a día continuar adelante. Y ahora vamos a pasar a los avisos de la semana. Importante, el día miércoles estar atento o atenta, ya que uno de nuestros hermanos va a compartir una reflexión. También,
El día viernes, el pastor hará una transmisión en vivo a través de la plataforma de Facebook. Usted puede a través de su teléfono realizar un saludo, una petición de oración o también de agradecimiento. Así es. Recordarles, amados, que este sábado finaliza los 40 días de ayuno, un trabajo realizado a nivel de iglesia. Por esta misma razón, se invita a cada uno de ustedes para el día domingo a participar de una Santa Cena, que va a ser dirigida por nuestro pastor a través de Facebook a las 11 de la mañana. Por eso le invitamos a estar atento a la más información sobre esta actividad durante la semana. Además, en esta instancia le damos el pase a nuestro hermano Ángel Castro y a nuestra hermana Janet Hernández, quienes son los encargados de la ofrenda de misericordia, que ellos tienen un importante aviso. Buenas noches, hermanos. Les saludamos en el nombre del Señor, junto a mi esposa, a toda mi familia, deseando que estén todos bien. Y bueno, estamos en este momento para comunicarles a ustedes en este momento el tema de la ofrenda de misericordia que nosotros estamos a cargo. Así que para darle un poquito más de información y también para hacerle ver y aclarar todo lo que está sucediendo. Así que mi hermana Yanella va a leer un texto bíblico, así que lo dejo con ella, que el Señor la pueda bendecir. Amén. Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor del Señor, esperando que todos se encuentren muy bien junto a sus familias. Y vamos a leer un texto que es alusivo, ¿no es cierto?, a esto de poder dar, de poder entregar un granito de arena, de poder aportar con la obra de Dios. En Primera de Crónicas 29, del 12 al 14, dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Bendito y Amén. alabado sea la palabra del Señor. Amén. El Señor, todo lo que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, pertenece al Señor. Así Y todo lo que nosotros podamos entregar es solamente es parte de Él, es de lo que Él nos ha dado. Entonces, debemos en estos momentos, más que nunca, ¿no es cierto?, debemos estar unidos como familia, como iglesia, y debemos de ir en ayuda de aquellas familias que lo necesitan, aquellas familias que han quedado sin trabajo, aquellas viudas que realmente necesitan tener alimentos. Muchas veces no tienen, muchas veces les faltan en el hogar y muchas veces no lo sabemos. Tal vez en el grupo todos estamos comentando cosas, ¿no es cierto?, tal vez con una cara sonriente, pero muchas veces tras de esas cosas hay necesidad. Entonces es en estos momentos donde debemos ir y colaborar con nuestras familias, con nuestra iglesia y llevar ese aporte donde más lo necesiten. Amén. Bueno, con relación a la ofrenda de misericordia, nuestra hermana Gisela, ella va a mandar en el grupo una cuenta para poder ahí en esa cuenta poder depositar la ofrenda de misericordia, o también los hermanos que les quede más fácil, que puedan acercarse a nuestro hermano Nardo, que él también va a estar recibiendo la ofrenda de misericordia, pero esta vez lo vamos a hacer en dinero, porque para poder nosotros ver qué cosas son las que faltan y qué es lo que hay que comprar. Entonces le pedimos que la ofrenda de misericordia en estos tiempos que vamos a estar, no sé cuánto tiempo vamos a estar sin estar en la iglesia, pero que la ofrenda de misericordia no la olvidemos y que sea en dinero para poder nosotros ver y comprar lo que se necesite para ir juntando cosas, para hacer cajas. Algunas familias que lo necesiten, como decía mi esposa, o alguien, o familias que estén, si alguien sabe de alguna familia que esté pasando por necesidad, ya sea por el tema del coronavirus. Así que le dejamos este desafío y que podamos todos aportar con un granito de arena para ir en ayuda de los más necesitados.
Que el Señor los esté bendiciendo esta noche a cada uno de ustedes. Un abrazo desde acá, de nuestro hogar, hacia todas las familias de la iglesia, y que el Señor los pueda bendecir. También que bendiga la vida de nuestro pastor junto a su esposa y a sus hijas. Y bueno, y a todos. Así que esperamos que pronto los podamos reunir todos porque los hace falta. Que el Señor los pueda bendecir. Amén. Es así, con todos estos avisos, hermanos, es importante que los tengamos en cuenta para esta semana y de esta manera también comenzarnos a despedir. Gracias a Dios por esta hermosa oportunidad de haberles podido saludar a través de esta instancia. Desearles que Dios les bendiga, les acompañe durante lo que resta de esta semana que comenzará el día de mañana, y en especial a los niños. Este tiempo de estar en casita lo puedan disfrutar y puedan ellos también ser partícipes de este tiempo de armonía, cooperando, ayudando en casa. Así es. Y para finalizar, vamos a orar. Le vamos a invitar a cada uno de ustedes a que cierre sus ojos y hablemos con nuestro Señor. Y le decimos: amado Dios, en el nombre de Jesús te agradecemos este tiempo que nos has permitido reunirnos a través de este medio para poder compartir tu palabra, para poder de alguna manera tener una cercanía con cada uno de nuestros hermanos. Señor, este tiempo que cada uno de nosotros ha vivido, Señor, las hemos vivenciado de muchas maneras, pero solamente en ti podemos confiar, amado. Este periodo que para algunos ha sido quizás angustioso o de muchas ansiedades, pero sabemos que en ti solamente podemos descansar, que en ti solamente está nuestra confianza para continuar. Amén. Que en ti solamente está nuestra fortaleza en el día más difíciles, Señor, y que nuestra fe a través de tu palabra sea fortalecida. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti y durante esta semana, amado, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, amados.